En el aula virtual vamos a poner la grabación de las lecciones y vamos a ir poniendo la... ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Profe, una consulta con respecto, digamos, a la cámara. ¿Es necesario que estemos siempre con la cámara prendida o se puede apagar? Le hago la consulta porque en la computadora mía la cámara de video está con problemas. O sea, tengo que llevarla a que la revise el departamento de IT, pero tengo que hacerlo cuando viaje a Miami. Entonces, normalmente me conecto por el teléfono, pero me consume muchísima batería. Cuando me doy cuenta, en 30 minutos estoy ya sin batería. Entonces, le quería preguntar por aquello si podía poner off y me conecto desde la computadora. Yo estoy acá. Sí, no tenemos ningún inconveniente en que sea de esa forma, ¿verdad? Lo que sí es importante es que cuando vayan a hacer una consulta o eventualmente que yo les haga una consulta directa, ¿verdad? En ese momento sí les agradecería que pongan la cámara para poder ver uno con la persona que está interactuando, pero no tengo ningún inconveniente en que no habiliten la cámara. O sea, cero problemas por ese lado. Gracias, profe. Ok. Les decía que como es la primera clase, sí necesitamos revisar algunos temas administrativos, ¿verdad? Bueno, el nombre del curso es Planeación de Redes de Transporte y Distribución, ¿verdad? El código del curso es RID 703 y corresponde, digamos, al primer trimestre del 2023. Algo en lo cual sí voy a hacer énfasis es en el tema, digamos, de las horas totales semanales, ¿verdad? Se estima que ustedes requieren invertir 15 horas semanales eventualmente para llevar el curso, ¿verdad? O sea, para estar al día con las tareas, con los casos que nosotros vamos a ir poniendo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Que ustedes revisen las lecciones, que si tienen dudas, nos hagan casualmente las consultas correspondientes, porque los casos que nosotros vamos a ir asignando están alineados con la materia que vamos dando, ¿verdad? Entonces, si yo no entendí alguno de los conceptos eventualmente que se estaban revisando en clases, me va a costar un poco más poder solventar los casos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante este seguimiento. Lamentablemente, les digo que lamentablemente en algunos de los cursos que hemos dado, nos hemos encontrado de todo, ¿verdad? Realmente personas que llevan todo al día, personas eventualmente que no llevan las cosas al día. Ustedes podrán entender que Eduardo y yo también tenemos nuestros, digamos, labores diarias, entonces tenemos que organizarnos, Eduardo y yo, bien para revisar las cosas en el momento que corresponda, ¿verdad? Y esto se los menciono porque la vez anterior, con una persona, había que entregar una tarea, no sé, llámese hoy a las 6 de la tarde. Y la persona no la entregó, ¿verdad? Al día siguiente ella me llamó y me dijo que eventualmente había tenido unos problemas, etcétera, etcétera, que eventualmente que sí la podía entregar. Y yo le dije que sí, que por supuesto eventualmente la podía entregar, pero que sin embargo iba a tener una penalización, ¿verdad? Porque es importante eventualmente que las cosas se cumplan en el tiempo que corresponden, ¿verdad? Y si no se entregan en el tiempo que corresponden, a menos que haya una situación de fuerza mayor, que tanto Eduardo como yo las entendemos si ustedes no las explican, ¿verdad? Uno digamos, no es adivino tampoco, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna situación en particular, pero no la comparten con nosotros, obviamente nosotros no la vamos a saber, ¿verdad? Y con esta persona tuve algunos inconvenientes, ¿verdad? Porque ya, digamos, en esto, casualmente le rebajamos algunos puntos por entregar la tarea tarde. Entonces, yo sí les agradezco mucha comunicación. Ustedes que también tienen sus trabajos saben que el tema de la comunicación es base, ¿verdad? Para que las cosas salgan bien. Si uno no logra eventualmente establecer buenos canales de comunicación con las personas con las cuales uno trabaja o con sus clientes, de las cosas no salen necesariamente bien. Entonces, como les decía, en el aula virtual vamos a ir poniendo los casos, las tareas, eventualmente si hubieran,
Y ustedes, a su vez, también en el aula virtual van poniendo las respuestas. Yo también, de forma posterior, voy poniendo los videos de las lecciones, por si alguno quisiera repasarlo, tuviera alguna duda, etcétera. Entonces, ahí lo puede revisar. Lo puede revisar. Ok. Horario de atención a ustedes, dudas particulares que ustedes tengan, eventualmente los lunes de 5 a 6. Digamos, eso es lo que está establecido. Sin embargo, igual ustedes me mandan un WhatsApp o le mandan un WhatsApp a Eduardo, los dos vamos a estar en el grupo y nos ponemos de acuerdo. No sé, si ustedes tienen una duda particular y no sé, conversamos mañana a las 6 de la mañana o a las 7 de la tarde, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Lo importante casualmente es el tema de la comunicación. Y las lecciones se van a estar impartiendo entre el día de hoy, que es lunes 16 de enero, hasta el lunes 10 de abril. El lunes 10 de abril es feriado, ¿verdad? Y ahorita vamos a verlo, y antes de eso está la Semana Santa. Entonces, en este trimestre tenemos 2 lecciones menos. Hay algunos de los temas que usualmente hemos desarrollado que vamos a tratar de comprimirlos un poco, porque también me he dado cuenta, revisando, digamos, los temas que ustedes ven en otros cursos, que hay algunos temas que nosotros incluíamos aquí que ya ustedes los han desarrollado en otros cursos. Entonces, la idea casualmente no duplicar esfuerzos, ¿verdad? Y me estoy refiriendo, digamos, concretamente al tema, digamos, de los Incoterms, que sé que ustedes los han visto en otro de los cursos, ¿verdad? Entonces, aquí les vamos a dar una revisión, pero realmente no vamos a entrar al nivel de profundidad que anteriormente, o sea, no los vamos a revisar en tanta profundidad, porque sé que esa materia la están viendo en otro de los cursos, ¿ok? Recuerden que yo al estar presentando por aquí no los veo, así que si tienen alguna duda, por favor me van interrumpiendo. Bueno, aquí estoy yo. Voy a poner de una vez el nombre de Eduardo, ¿verdad? Esto yo después, de forma posterior, se los comparto. Ahí también les pondré el correo electrónico de Eduardo. ¿Ok? Todo esto yo se los voy a mandar eventualmente para que cualquier cosa lo lean ahí. En realidad bastante claro de entender. No creo que sea necesario eventualmente revisar esta parte. Lo que sí quiero que revisemos es el calendario y la forma de calificación. Ahí sí pueden ver, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es la forma en la cual vamos a calificar el curso, ¿verdad? Y, digamos, devolviéndome a la pregunta que hacía la compañera en el tema, digamos, de las cámaras, por eso les decía que sí me interesa que cuando ustedes hagan preguntas o cuando yo les haga preguntas directamente, en esa parte, sí, por favor, que enciendan la cámara. La participación en clase va a valer un 30%. Dichosamente somos poquitos, ¿verdad? Al ser solamente 8 personas, sí esperaría yo que haya mucha interacción de todos, ¿verdad? Tenemos la ventaja que al ser 2 profesores, tenemos mucho, se nos facilita grandemente el tema, digamos, del control, de la participación, etcétera, ¿verdad? Entonces, tanto Eduardo como mi persona vamos a estar pendientes de lo que es la participación, del cumplimiento de cada una, digamos, de las tareas o de los casos que se les vaya dando. Completar los temas en el aula virtual va a tener un 15%. Les vamos a dar algunos casos de estudio que van a tener un valor de un 25% y un trabajo final de un 30%. Aquí me voy a detener un poco para explicarles, digamos, qué es el trabajo final. El trabajo final es el desarrollo de un caso, ¿verdad? Con un poco más de variables, ¿verdad? Vamos a ir viendo que les vamos a ir asignando casos conforme vamos avanzando, y el trabajo final es un caso semejante a ese, pero con mucho más variables. Entonces,
No es exactamente como una tesis, ni mucho menos, ¿verdad? No tienen que entregar un trabajo con introducción y conclusión, bueno, conclusiones sí, pero con introducción y este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, eventualmente se espera que haya una solución, eventualmente, del caso que estamos dando, ¿verdad? Denme un segundito. Del caso que estamos, digamos, una respuesta y una solución a lo que se les está planteando, ¿verdad? Pero no necesariamente, digamos, lo que estamos buscando es un trabajo académico, ¿verdad? Académico en todo, digamos, en toda la extensión de la palabra, como les digo, con introducción y este tipo de cosas. No sé si me explico bien en este apartado. Sí, a mí me queda claro, me queda claro. También, profe, todo bien. Sí, ok. Voy a poner aquí como para ver un poquito más las caras, ¿verdad? Sí queda claro este aspecto. Bueno, de todos modos tendremos tiempo más adelante, eventualmente, por si hubiera, digamos, que ampliarlo. Y aquí, digamos, vamos a ver el cronograma. Bueno, la clase de hoy, básicamente, que es la introducción al curso, ¿verdad? La revisión del contenido, que es lo que estamos haciendo hasta este momento. Y luego vamos a desarrollar. Esta primera clase sí tenemos que abordar algunos temas bastante teóricos, ¿verdad? Entonces, sí van a tener que escucharme a mí y a Eduardo, digamos, hablando un poquito, ¿verdad? Porque de ahí es parte, digamos, de lo que tenemos que revisar, de conceptos básicos. Ya las próximas lecciones esperemos que sean bastante más dinámicas. Entonces vamos a desarrollar, digamos, lo que son las definiciones de lo que es red de transporte y definición, digamos, de red de distribución. Para la próxima lección, que es 23 de enero, ya vamos a entrar un poco más en detalle en lo que son los medios de transporte, ¿verdad? Lo que es el medio de transporte aéreo, marítimo, terrestre, los multimodales. Y también vamos a tener una presentación de una persona que es experta en el tema de retos es experta en el tema del transporte marítimo internacional. Entonces, esta persona nos va a venir a compartir un poco su experiencia. La idea casualmente es que le saquemos provecho, que le hagan muchas preguntas, eventualmente de situaciones reales que ustedes pueden estar viviendo o que hayan vivido, ¿verdad? Cada uno de los expositores que vamos a traer son personas de un gran conocimiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que le saquemos provecho porque son cosas, digamos, de la vida real. ¿Ok? La siguiente clase, que sería el 30 de enero, como les dije, vamos a hacer un repaso de lo que es la parte de los Incoterms. No vamos a entrar en demasiado detalle, ya que, como les dije, es un tema que ya ustedes han desarrollado en otros cursos. Y vamos a ver temas de lo que son los agentes participantes en lo que es la red de suministros, ¿verdad? Tanto lo que son agentes de carga, consolidadores, couriers, líneas navieras, etcétera, etcétera. Ese día también vamos a tener una presentación de un experto que nos va a comentar sobre los retos que conlleva, digamos, hacer negocios en Centroamérica desde el punto de vista aduanero. ¿Ok? Olvidé mencionarles que el 23 de enero, es decir, yo en 8 vamos a asignar algunos de los casos de estudio. Y la idea casualmente es que a las personas que se los asignemos en esta primera lección, los presenten, digamos, en la lección siguiente. ¿Qué es lo que hay que presentar? Como son casos prácticos, básicamente lo que esperaríamos que presenten es la solución, ¿verdad? Y alguna prosa pequeña, ¿verdad? Sobre, digamos, las conclusiones que se estén sacando del desarrollo de este caso. Como les digo, o sea, no se trata de hacer un documento ahí en Word extenso, sino más bien todo lo contrario. Vamos a suponer que Eduardo, yo y el resto de los compañeros, ¿verdad? Que van a estar escuchando la solución de los casos, somos la junta directiva y que ustedes básicamente están haciendo una presentación a la junta directiva. Entonces,
Recuerden que las presentaciones a las juntas directivas tienen que ser breves, concretas y con información relevante. Ahí también un poquito la idea es que nosotros, Eduardo y yo, vayamos identificando casualmente lo que son las habilidades de presentación que tienen ustedes y darles nosotros nuestro feedback de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, tanto en las presentaciones que tenemos que hacer a las juntas directivas, ¿verdad? Como las presentaciones que nosotros escuchamos en juntas directivas en las cuales nosotros participamos, ¿verdad? Recuerden que en este mundo la logística, en la mayoría de los casos va a prevalecer el tema, digamos, de que tenemos que ir directamente al grano, a lo que realmente no nos interesa. Una consulta, profesor. Adelante. La presentación del caso es en PowerPoint. Puede ser en PowerPoint, correcto. Recuerden que ustedes, digamos, la van a hacer virtualmente. Aquí el resto de los Ajá. ustedes pueden hacer un PowerPoint, probablemente van a necesitar algunas hojas de Excel como soporte. Entonces, dependiendo, digamos, de las conclusiones, de lo que nosotros veamos, podría ser que les requiramos que ustedes nos digan, bueno, que nosotros les consultemos cómo llegaron a tal conclusión. Y ustedes eventualmente podrían sacar un documento Word, un documento Excel, en el cual muestren eventualmente los cálculos que se hicieron para llegar a las conclusiones que ustedes están sacando, ¿verdad? Y hay que presentar trabajo escrito, además de la presentación oral. Sí, tendrían ustedes que, digamos, que compartirnos, ya sea esa presentación de PowerPoint, ¿verdad? Que ustedes hicieron para hacer la presentación. Con eso, digamos, sería suficiente como para respaldar lo que se está haciendo. Esa información ustedes también van a tener que subirlas al aula virtual. Recuerden, el aula virtual va a ser el medio por el cual nosotros vamos a estar intercambiando información. Entendido. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? No. No sé, Eduardo, si usted quiere ampliar algo en este tema en particular. Sí, tal vez, generalmente nosotros asignamos el caso a un grupo. El grupo es el responsable de desarrollarlo y de presentarlo, pero en los primeros casos que vamos a ir asignando, los casos son individuales y cada quien debe presentar una solución. Puede ser de que ustedes se reúnan entre ustedes, lo resuelvan de manera grupal, lleguen a la misma conclusión. Sin embargo, al aula virtual, cada uno debe subir una solución. Eso es sumamente importante porque la calificación del caso es individual, salvo los casos finales, que son en grupo y que se evalúan de manera grupal. Deme un segundito, por favor. Profe, el profe Eduardo, no sé si está... Sí, adelante, le escucho. Bueno, gracias. Quiere decir que, digamos, no importa si en el grupo hay distintas opiniones o se llegan a diferentes conclusiones. Se presentan y cada uno sube a la conclusión a la que llegó. O si todo el grupo está de acuerdo, igual cada uno sube, pero esa misma conclusión. No necesariamente. Por ejemplo, vamos a ver, el caso número 1 se lo asignamos, para decir algo, al grupo 1. Entonces, el grupo 1 es el encargado de hacer la presentación. Sin embargo, todos y cada uno de los estudiantes debe subir su respuesta. Hay diferentes puntos de vista, se puede resolver no de diferentes maneras, pero sí pueden tener, digamos, dependiendo del camino que uno tome, puede tener una solución específica siempre y cuando sea justificada. Si el estudiante, por ejemplo, no concuerda con los otros compañeros del grupo, pues sube su propia
propia solución. Si lo quieren hacer individual, lo pueden hacer individual. Si lo quieren hacer, juntarse los miembros del grupo, analizarlo, estudiarlo, conversarlo entre ustedes y posteriormente cada quien redactar su solución. Es un tema que también está abierto. Cuando el grupo asignado para hacer la presentación hace la presentación, la idea es que sea un foro también de discusión, donde nosotros hacemos algunos comentarios, ustedes hacen otros comentarios. Vea, nosotros lo analizamos de esta manera, nosotros creímos que o pensamos que se podía resolver de esta manera. Lo más importante que para nosotros no era tanto esto, sino era, vamos a ver, tal vez lo más importante no era el tiempo, sino era el costo. Para otros era más importante el costo, sino el tiempo. El objetivo fundamental de los casos es que pongamos en práctica la parte teórica, no solo lo que estamos viendo en la parte de conceptos, sino también lo que estamos recibiendo de parte de los diferentes expositores, y lo logremos poner en sí en la práctica para que podamos entre todos ir asimilando la información y los requerimientos del curso. El objetivo fundamental de nosotros es que ustedes logren manejar los conceptos y los logren aplicar y los puedan utilizar en el momento en el cual, ya sea en su vida o en su trabajo, tengan que manejar esos conceptos, básicamente. Ok, muchas gracias. Entendido. De igual forma, yo ya me he dicho que vamos a repartir los primeros casos. Volvemos a repasar, ¿verdad? Como para que todos estemos claros. Y sí, por favor, si tienen dudas, digamos, no las hacen saber, ¿verdad? Como para que todos estemos en la misma página. Pero ¿Ok? una consulta, Paula, y bueno, entiendo perfectamente el tema de compartir el trabajo y que lo hagamos en grupos, pero finalmente no pasa nada si Verónica sube un caso y yo subo exactamente lo mismo, porque ahí lo hicimos en grupo y pensamos exactamente que esa es la misma solución. O sea, nada más que quedemos sí claros, no hay a decir por ahí que le hice un copy-paste al trabajo del otro y lo subió exactamente igual, pero podría darse esa eventualidad, ¿no? Vamos a ver, y ahora tal vez Eduardo te responde más ampliamente. Nosotros sí leemos las respuestas, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no esperaría que hagamos una respuesta que sea copy-paste de nadie, ¿verdad? Sí podría ser que si la respuesta es, no sé, 123,000, de que los dos eventualmente lleguen a esa misma respuesta y que la argumentación que estén dando sea muy semejante, o sea, la misma. Pero obviamente copy-paste sí no estaría, digamos, bien visto, ¿verdad? Sí, cuando yo digo copy-paste, no es textualmente agarrar el otro trabajo y ponerle el nombre del otro y subirlo, sino que eventualmente, sí, si lo hicimos entre dos personas y el trabajo es uno, pues lo único, no sé, o sea, lo que estoy tratando de entender es si llegamos a la misma conclusión, nada más lo escribo yo con mis propias palabras y ya, pero el trabajo es el mismo. Así es, más bien, digamos, considero que eso va a suceder muchas veces, ¿verdad? Porque, como les digo, o sea, de todos modos no hay secreto oculto, o sea, si ustedes lo hacen en grupo, se ayudan unos a otros, perdón, aplicando ciertos conceptos, etcétera, y al final, sí, eventualmente cada uno presenta una solución, ¿verdad? Entonces, estoy entendiendo claramente, sí, que copy-paste no es, digamos, copy-paste exactamente, pero sí es la misma solución explicada, digamos, con algunos argumentos que eventualmente puedan diferir. Expresado, digamos, con nuestras propias palabras. Exactamente. Me queda claro. Sí, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner tal vez un ejemplo muy simplista. Todos llegamos a la conclusión de que la solución es el color verde. ¿Ok? Está bien. Entonces, ahora lo que hay que hacer es que cada quien haga su explicación de por qué llegamos al color verde y establezca en detalle cuáles los puntos o aspectos relevantes que nos hicieron llegar a que el verde es la solución, básicamente.
Ahora, lo importante, como les mencionábamos en un principio, es sumamente importante que cada quien en los casos iniciales, que son casos de presentación individual, haga la presentación de los casos. Como decía Paula hace un rato, hemos tenido un poquito de todo, digamos. Hay compañeros que se reunieron, hicieron la presentación y resulta que no subieron sus respuestas al aula virtual. Eso obviamente es un tema que es una falta, porque al final de cuentas esa persona no va a tener una calificación individual de ese caso aunque haya trabajado. Entonces la respuesta es fundamental en ese sentido. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, me queda totalmente. Sí. Perfecto, pura bien. Estábamos aquí, digamos, estábamos el 30 de enero, y les estaba mencionando que, bueno, estos son los temas que vamos a desarrollar ese día. Vamos a tener una persona que nos va a hablar sobre los retos del proceso centroamericano y va a haber una presentación de casos por parte de algunos de ustedes. El 6 de febrero vamos a ver lo que es documentación requerida, aranceles, seguros, y también vamos a tener una presentación de un experto, ¿verdad? Perdone que esté de arriba para abajo, pero creo que esta parte, digamos, se me vino de más. Aquí no va a ser la presentación, ¿verdad? Sino más, esta parte se me vino de más. Entonces, de una vez la vamos a ir quitando. Sí vamos a tener lo que es asignación de casos, que todas las asignaciones de casos ustedes van a tener eventualmente una semana para responderlos. Posteriormente vamos a tener lo que es la parte de almacenamiento, ¿verdad? Todo lo que son los tipos de almacenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto también creo que se nos vino un poquillo más de más por acá. Y luego vamos a ver lo que son los canales de distribución, los modelos de distribución y los aspectos que debemos considerar al definir un modelo de distribución. Esto tampoco aplica, digamos, en esta oportunidad. Y vamos a ir asignando también aquí los casos. Y creo que, déjenme ir un momento para... Luego viene el 27 de febrero, lo que son los modelos de entrega de paquetería, los modelos de entrega que se conocen end-to-end. Y aquí sí vamos a asignar los casos grupales. ¿Okay? Estos casos grupales, como les decíamos anteriormente, van a ser, digamos, semejantes a los casos que vamos a ir desarrollando en el curso, pero un poquito, digamos, con mayor complejidad. ¿Okay? Vamos a tratar en todas las lecciones sí tener un experto eventualmente que nos amplíe sobre un tema de interés que consideramos Eduardo y yo, y así también nos lo han hecho saber los otros estudiantes que han recibido el curso, de que aporta realmente gran valor al curso que una persona experta, digamos, en algún tema venga a compartirnos sus experiencias. ¿Okay? Luego por allá, el 6 de marzo, si Dios nos da vida, vamos a tener lo que es la parte del diseño de transporte y distribución a nivel internacional y lo que son el diseño de las redes de transporte a nivel regional. Y como vemos en las últimas clases, lo que vamos a tener es las presentaciones de los casos grupales que se hayan dado y lo que es la parte de las conclusiones. En esta oportunidad, las últimas 2 semanas, digamos, la semana del 3 de abril es Semana Santa, ese lunes no va a haber elecciones, y la semana del 10 de abril, el 11 de abril, que es feriado, se pasa para el día anterior, entonces tampoco vamos a tener clases. Entonces, por eso es que vamos a comprimir un poquito lo que es el tema de las presentaciones en estas últimas 2 lecciones, para en la lección final, que sería el 27 de marzo, sacar, digamos, de forma conjunta lo que son las conclusiones de todo lo que hemos repasado, y vamos a hacer una revisión y presentación, digamos, de los resultados finales. Este documento, de igual forma, yo se los voy a compartir, ¿verdad? Aquí les voy a poner algunos recursos bibliográficos que nosotros eventualmente les podemos recomendar.
Sin embargo, como van a ver hoy, en todas las clases nosotros vamos a dar una parte teórica, una presentación de PowerPoint, que la vamos a poner tanto en el aula virtual como yo se la voy a pasar por correo para que ustedes la tengan y que eventualmente puedan ir repasando ahí. También en internet aún hay mucho material sobre estos mismos temas, entonces ustedes pueden eventualmente hacer referencia a cualquier, digamos, otra fuente de información que ustedes hayan buscado. ¿Dudas hasta acá? No. No, Profesor, gracias. sobre el tiempo de presentación, ¿se nos penaliza si se pasa de los 15 minutos? Vamos a ver, recuerden que es una presentación para una junta directiva, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante el tema del tiempo, cumplir con los 15 minutos. Es parte, digamos, de lo que nosotros queremos, digamos, evaluar, lo que es el poder de sintetizar la información y poder transmitir, digamos, los conceptos que ustedes quieran hacer de una forma bastante concreta. Inclusive, digamos, hay juntas directivas y hay juntas directivas, ¿verdad? Entonces, hay en algunas que usted en la primera filmina tal vez no puso alguna información que era relevante. Dijeron, bueno, Paul, le toca nuevamente en el próximo mes, ¿verdad? Ni sigamos, no haga perder, digamos, el tiempo a los otros directores. Hay otros temas, digamos, importantes de abordar. Entonces, en esas ocasiones, y de verdad, yo de una vez de antemano tal vez les explico, Eduardo y yo, como hemos presentado y somos parte de juntas directivas, la idea es pasarles un poquito el conocimiento, ¿verdad? Obviamente con todo el respeto del caso, pero si vemos que hay algo que no está como realmente debería estar, vamos a decir, que creo que es más importante. Voy a poner algunas cosas en mute porque escucho un poquito el ruido. Creemos que es importante decir las cosas, ¿verdad? También todos somos adultos, etcétera. Entonces, si hay alguna presentación que vemos que no se está desarrollando de forma adecuada, pues lo vamos a hacer, digamos, ver de una forma educada, ¿verdad? Pero yo creo que es parte, digamos, del propósito del curso. No sé si te respondí, Mariel, y digamos, lo que me estabas preguntando. No, era porque en el trimestre pasado los profesores teníamos un tiempo, entonces había que estar sobre el tiempo nada más, entonces se ensayaba que si eran 15 minutos son 15 minutos, si se pasaba entonces te quitan unos puntos o algo así, nada más para saber, Correcto. para estar conscientes del tiempo. Sí. Cuando vamos a asignar los cursos, los casos, vamos a discutir eventualmente sobre la cantidad de tiempo que se tiene para hacer la presentación, y la idea casualmente es que ustedes se apeguen a eso. También, usualmente va a ser tiempo corto, ¿verdad? Para la presentación, entonces tampoco la idea es que hagan presentaciones, no sé, de 20 filminas, jamás, nunca, ¿verdad? O sea, van a ser 2 o 3 filminas eventualmente que tienen que prepararse, porque la idea es hacerlo lo más concreto posible, ¿verdad? Gracias. Okay. Bueno, pura vida. Si no hay más dudas, vamos a ver un poquito por acá. Y de igual forma, esta presentación yo se la voy a enviar, entonces en realidad no me interesa entrar en mucho detalle con lo que es la parte del objetivo general y los objetivos específicos. Ahí ustedes lo pueden ver, la evaluación que ya lo vimos. Y digamos en esta parte, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque de este curso? ¿Qué es lo que nosotros queremos inscribir en este curso, ¿verdad? Voy a irme por aquí y luego me regreso. En lo que es, digamos, una cadena de suministros ampliada, eventualmente se podría, digamos, iniciar desde lo que es la parte, digamos, de materias primas, ¿verdad? Luego vendría una parte de producción y así sucesivamente.
¿ok? Hasta llegar a distribución y entregas, y aquí básicamente estaría el usuario final. Esa cadena eventualmente tiene muchos eslabones. En este curso, nosotros básicamente nos vamos a estar enfocando en estos 3 puntos, en lo que es la parte de transporte y logística, en lo que es la parte de almacenamiento, ¿verdad? O bodegaje, como se llama en algunos lados, y lo que es la parte de distribución y entregas. Por supuesto que los demás eslabones de la cadena son igualmente importantes, ¿verdad? Sin embargo, esos eslabones serán abordados en otros cursos, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque principal va a estar en estos 3 aspectos. Entonces, ya sea que nosotros hablemos de cadena de suministros o que hablemos de logística, para lo que es el interés nuestro en este momento, en este curso, nos vamos a estar refiriendo a estos 3 puntos de la cadena logística, ¿verdad? Disculpe, profe, ¿usted está presentando algo? Sí, ¿no están viendo? No. Perdón. ¿Qué pasó? Ahí. Ahora sí. Sí. Entonces, como les decía, bueno, lo que les estaba explicando, que lo que la cadena de suministros ampliada tiene varias etapas, ¿verdad? O varios eslabones. Nosotros nos estamos enfocando en estos 3, en lo que es la parte de transporte y logística, en lo que es la parte de almacenamiento y en lo que es la parte de distribución y entregas. Entonces, siempre que hagamos mención de nosotros, de lo que es la parte de la cadena de suministros o lo que es logística propiamente, en el contexto de este curso, nos vamos a estar refiriendo a alguno de estos 3 eslabones, ¿verdad? No necesariamente a la totalidad de la cadena de suministros ampliada. ¿Ok? Listo. Entonces, la logística se encarga de que la carga llegue, digamos, desde un punto de origen, que puede ser la fábrica, hasta el punto final. Y esto es importante, en condiciones óptimas, ¿verdad? El producto tiene que llegar en la condición adecuada. Bueno, ahora que está tan de moda comprar cosas por internet, supongo que tal vez en alguna oportunidad les ha sucedido que ustedes compran algo por internet, le llega golpeado, le llega dañado, le llega roto. Entonces, digamos, ahí no se está cumpliendo el objetivo de la cadena logística porque el producto no está llegando en las condiciones adecuadas. Lo otro importante es que sea en el periodo de tiempo estimado, ¿verdad? Si uno compra algo y hay una promesa de servicio por parte del proveedor, lo importante es que se cumpla con ese periodo de tiempo. Y, por supuesto, el tema del costo, ¿verdad? Que aquí no lo estamos viendo, pero siempre eventualmente el tema del costo va a ser fundamental. Entonces, aquí estamos viendo calidad, ¿verdad? Tiene que llegar en las condiciones adecuadas. Tiempo, ¿verdad? Tiene que llegar en el tiempo prometido. Y costo, tiene que llegar. Y el costo eventualmente que se nos cobre tiene que ser el costo que estaba previamente definido. ¿Ok? Por lo tanto, digamos, la logística que ya vimos, a que nosotros nos vamos a estar refiriendo como logística, forma parte de la cadena de suministros ampliada. Entonces, el enfoque casualmente de este curso, vamos a verlo en lo que es la parte de redes de transporte internacional, que vamos a verlo en todas las modalidades, tanto lo que es la parte aéreo, como marítimo, como terrestre, como lo que son las redes de distribución. Y las redes de distribución las vamos a entender como lo que son las redes dentro, digamos, de Costa Rica, para lo que es las entregas en Costa Rica. Y ahí vamos a ver eventualmente que hay algunas clasificaciones que se hacen dependiendo de los puntos en los cuales se vaya a entregar, dependiendo de la rapidez con la cual que se tenga que entregar. Esos van a ser variables bien importantes a la hora de definir una cadena de distribución. ¿Okay? Voy un poco rápido, ¿verdad? Porque esto es básicamente materia que ustedes después nada más repasan y
los conceptos quedan bastante claros. ¿Ok? Como estamos viendo, entonces la palabra transporte por sí mismo implica lo que es un traslado, ¿verdad? Entonces puede ser que se estén trasladando personas o cargas, ¿verdad? Ese transporte también puede ser nacional o internacional, y puede ser que conlleve o no cruces de fronteras. Acá vamos a ver ambas condiciones, inclusive cuando estemos viendo, digamos, lo que es la parte de cualquiera de las modalidades, pero principalmente la parte terrestre. Vamos a conversar un poquito sobre las dificultades, que existen en Centroamérica para lo que es el comercio, al no haber, digamos, una integración aduanera como todo el mundo quisiera, todo lo que son los temas de seguridad que se presentan en algunos países, inclusive en Costa Rica. Lamentablemente, el índice de robo de contenedores ha aumentado significativamente en Costa Rica. Antes, digamos, cuando uno exportaba carga, por ejemplo, a México o a Guatemala de forma terrestre, casi siempre uno tenía que ponerle un custodio a la carga, pero empezando en la frontera norte de Nicaragua, porque se consideraba que el tránsito en Nicaragua y el tránsito en Costa Rica era relativamente seguro. Lamentablemente esa condición ha variado mucho y ahora prácticamente hay que enviar las unidades de transporte con custodio de inicio a fin, ¿verdad? Entonces, el transporte internacional de mercancías es el traslado, no es más que el traslado, digamos, de un punto A en el país de origen, llamémoslo, hasta un punto B, digamos, en el país de destino. ¿Okay? Y básicamente lo mismo que estos tres o estas tres condiciones, ustedes las van a ir viendo, que nosotros las vamos a ir repitiendo mucho durante el curso, y es, digamos, casi que el primer concepto que es importante que ustedes empiecen a manejar también para lo que es sus presentaciones, ¿verdad? Que es el tema, digamos, de la calidad. La carga tiene que llegar sin ningún tipo de daño, el plazo, ¿verdad? Y el costo. Son tres, digamos, de las condiciones que es muy importante que se cumplan en todas las ocasiones. Entonces vamos a ver qué factores son importantes para un traslado con éxito. El primero sería lo que es el tema, digamos, del embalaje, ¿verdad? Todos entienden que es un embalaje, ¿verdad? Es como la parte, digamos, las cajas o eventualmente el empaque que se utilice para cubrir el producto, ¿verdad? Para poderlo eventualmente trasladar de un lado a otro. Eso es bien importante, ¿verdad? De forma tal que el producto venga protegido de forma adecuada, casualmente para salvaguardar el primero de los aspectos, que la carga que nosotros estamos trasladando de un punto a otro llegue con la calidad adecuada. Hay cierto tipo de productos que también vamos a ver que requieren condiciones especiales, ¿verdad? Podría ser red de frío, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, hace que ya casi 2 años cuando empezaron a llegar las vacunas, ¿verdad? Que salían ahí en las noticias que las iban a recibir al aeropuerto, que venían en unas hieleras que tenían que venir a cierta temperatura, etcétera. Todo eso vamos a conversar un poquito más adelante, ¿verdad? Lo que son las cadenas de frío para poder salvaguardar la calidad del producto mientras se esté trasladando. El tema de las estivas quiere decir que una carga se pueda poner encima de la otra, ¿verdad? Ese es un tema bien relevante porque uno se encuentra de todo, ¿verdad? Más cuando es mercadería consolidada. ¿Y a qué me refiero con mercadería consolidada? Por si alguno tal vez no me comprende bien el término. Uno puede contratar un transporte para que lleve una carga de un lugar a otro, ¿verdad? Y uno puede llenar el 100% del transporte. Pero uno también puede contratar un transporte en el cual la carga que uno va a mandar no logra, digamos, completar un camión completo. Entonces uno acuerda que esa carga se mande en un transporte consolidado en el cual van muchas cargas diferentes de muchos clientes, ¿verdad? Entonces, sí es muy frecuente que en este tipo de transporte, digamos, no se tenga suficiente cuidado con el tema, digamos, de las estivas. Entonces, cargas que son más pesadas se ponen encima, digamos, de cargas que son más livianas, lo cual le provoca un daño durante el tránsito de las mismas.
Otro de los principales factores es el tema, digamos, de los medios de transporte, ¿verdad? Los medios de transporte tienen que corresponder con las características adecuadas y las condiciones adecuadas. Ya estuvimos viendo el tema, digamos, de las cadenas de frío. Obviamente, si uno tiene que trasladar mercadería que tiene que estar con temperatura controlada, tiene que ser un equipo que pueda mantener la temperatura a través de todo el tránsito. Importantísimo el tema de los cumplimientos de los acuerdos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver con bastante más amplitud cuando veamos temas, por ejemplo, de acuerdos comerciales entre países, ¿verdad? Certificados de origen, etcétera, que tienen que venir junto con la mercadería, porque en algunas ocasiones sucede de que llega la mercadería, pero no llegan los documentos y entonces no se puede, no se puede, digamos, terminar el proceso de traslado porque los documentos que respaldan o soportan eventualmente algún acuerdo comercial para que haya alguna excepción de impuestos no llegan en el mismo momento. Una consulta. Adelante. Sí, en el tema de embalaje y manejo, y ahora que hablaba del tema de la consolidación, que yo lo comprendo bien, pero es una consulta en particular. ¿Hay algo asociado con definiciones de las cosas que pueden viajar qué con qué cuando uno consolida? Vamos a ver, ¿o qué no puede viajar con qué? Hay algunos acuerdos o cosas relacionadas con eso, no sé, por decir cualquier cosa, alimentos no puede venir con, no sé, alguna cuestión que sea algún químico, alguna cosa así. Eso existen definiciones que hay, que se manejan. Sí, correcto. Digamos, yo no sé si acuerdos per se, ahora tal vez Eduardo nos puede ampliar un poco más, ya que Eduardo tiene mucho más experiencia en forwarding de la que tengo yo, pero digamos, tanto la persona que envía la carga como uno eventualmente que la va a transportar, sí tiene que ser bastante cuidadoso en ese tema, ¿verdad? Inclusive hay cargas peligrosas que definitivamente no pueden trasladarse con... Deme un segundito porque creo que Eduardo cambió de red, entonces, ¿no? Cargas peligrosas que definitivamente no pueden viajar junto con otro tipo de cargas, ¿verdad? Entonces, como te digo, un acuerdo per se, no sé si existe, pero digamos, sí tanto lo que es la empresa que está enviando, la persona que está enviando, como el que está transportando, sí se cuida mucho de que no haya contaminación cruzada, ¿verdad? Porque recordemos que uno de los temas es que la mercadería llegue sin sufrir ningún tipo de daño. Entonces, imagínate que, no sé, que viene una mercadería, que vienen unos aceites, ¿verdad? Y por alguna circunstancia durante el trayecto de una de esas latas de aceite se cae, se revienta y a la par, digamos, viene productos alimenticios, vienen unos sacos de arroz. Entonces, del aceite le cae el arroz, lo daña, entonces no se estaría cumpliendo con una de estas características de que el producto llegue de forma adecuada. Eduardo, no sé si vos lograste conectarte otra vez y no sé si querés ampliar aquí un poquito. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Ok, gracias. Sí, efectivamente escuché la consulta. Existe lo que es la compatibilidad de las cargas, está claramente definido. Entonces, los equipos que normalmente son utilizados para ciertos productos, existe, digamos, la clasificación de esos equipos. Por ejemplo, en el caso de marítimo, pues existen los contenedores clase A, clase B, clase C, dependiendo del tipo de producto que uno esté transportando. En el caso de terrestre, igual, existe, por ejemplo, los contenedores, digamos, los furgones clase A, clase B, clase C. Para ponerles un ejemplo, muy probablemente un furgón o un contenedor que haya movido, por ejemplo, jabón, por más buenas condiciones y por más perfecto que esté,
no va a poder ser utilizado para ciertos productos muy específicos que son muy sensibles a los olores. Por ejemplo, para mover café, digamos. Muy probablemente va a ser rechazado y muy probablemente no va a poder ser utilizado. Hay materias primas y hay productos que por sus características también dejan, digamos, el contenedor o el furgón en un estado que no permite mover otras cosas. Como por ejemplo, hace un rato escuché que hay una de las compañeras que trabaja, por ejemplo, en Vicesa. Cuando usted mueve feldespato o cuando usted mueve collet, muy probablemente ya no pueda mover alimentos. Por diferentes circunstancias, digamos, porque limpiar esos contenedores y, o esos furgones y ponerlos en una condición de alimentos, pues va a ser muy difícil. Muy probablemente el transportista, ya sea la línea naviera o el transportista terrestre, lo que va a hacer es que va a asignar esos contenedores a carga compatible. ¿Qué puede ser carga compatible? Por ejemplo, láminas de hierro, bobinas, vidrio, cualquier otro material que si en algún momento hace contacto con este tipo de producto, no se ve contaminado. Entonces, lo que es para alimentos y tiene que estar claramente tipificado y clasificado como alimentos. Lo que es para productos químicos, está claramente tipificado para productos químicos. No solamente químicos, sino, digamos, carga peligrosa. Y las otras, hay que definir la compatibilidad de las cargas, digamos, en esa línea. Ahora, ustedes pueden llegar y decir, bueno, es que se lavan, se les echa un químico, se les pone, por ejemplo, digamos, algunas cosas adicionales. El mismo exportador, por ejemplo, o el mismo importador, tiene sus características y sus formas de encontrar, digamos, el tema. La gente, por ejemplo, que exporta café, tiene a gente especialista en detectar olores. Y es increíble cómo la gente logra, digamos, uno entra ya sea a un furgón o a un contenedor, y para uno, digamos, el contenedor está completamente limpio, no huele absolutamente a nada, no tiene olores, no está contaminado, no hace absolutamente nada. Y de un punto a otro, uno de ellos entra y lo rechaza, porque tiene un olor que puede llegar a impregnarse en el producto y le puede cambiar, digamos, la calidad al producto, que era lo que hablaba Paul hace un rato. No solamente en ese tema, por ejemplo, una vez tuvimos una experiencia donde se lavaban los contenedores, se cerraban, se llevaban donde el cliente y el cliente cargaba unas latas de aluminio, unas latas de hierro. Cuando llegaban a destino final, las latas llegaban con un borde de óxido. Entonces era interesantísimo porque el contenedor estaba en perfectas condiciones, pero estaba húmedo. Como estaba húmedo, cuando se cargaba el producto y se cerraba, generaba, por ejemplo, esa sudoración o ese efecto, digamos, y cuando llegaban al otro lado, llegaban húmedas y llegaban con óxido. Y el producto obviamente perdía su calidad y obviamente llegaba en un estado de calidad diferente. Entonces, la respuesta es sí, sí hay categorías, sí hay diferentes tipos de equipo, sí hay, por ejemplo, diferentes tipos de especificidades que hay que mantener en cada uno de los casos. Profesor. Adelante. Para comentar un poquito, digamos, a nivel de estivas de barcos, hay ciertos productos que no se pueden estivar o colocar en los contenedores a la par de otros. Uno de los casos que nosotros más vemos son el banano, no se puede colocar a la par de los melones. El melón emite un gas que hace que el banano se madure. Entonces, en esta época del año, que es la época de melones en Costa Rica, los melones se estivan en una parte especial, tal vez con bloques de contenedores de carga seca o algún otro tipo de carga que bloquee ese gas que llegue a los bananos, porque si no llegarían los bananos maduros al destino final y, o sea, no va a llegar con la calidad que se requiere. Hay otros casos, pero ese es el que más
el que más se tiene presente, por lo menos en las compañías bananeras. Muy interesante. Por lo menos yo no lo conocía este caso, digamos, del melón y el banano, entonces muy interesante. Gracias por el ejemplo. Muy bien, ¿Alguna, excelente. sí, algún otro comentario de esto? Recuerden que yo no estoy viendo, entonces si tienen alguna pregunta o algún otro comentario adicional, me interrumpen. No, está no muy bien. Esa era, digamos, un poco la duda y creo que ahí Eduardo fue bien amplio. Muchas gracias. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, está el tema de seguros de carga, ¿verdad? Los seguros de carga, lo que vamos a hacer es, vamos a minimizar los riesgos asociados al manejo y transporte de las cargas. De este tema en particular vamos a comentar un poquito más adelante porque en algunas empresas tal vez existe la tendencia, digamos, de ahorrarse el seguro, ¿verdad? Pero realmente en el tema logístico y en el tema de transporte en particular pueden suceder tantas cosas, pueden haber tantos eventos diferentes que la experiencia le ha indicado a uno que sí vale la pena el tema del seguro. Realmente es si se quiere, un gasto, digamos, bajo, que lo protege a uno de una gran cantidad de variables que existen en la cadena logística que pueden dar al traste con un adecuado traslado de un producto de un punto a otro. Ni que se diga en temas de almacenamiento. Yo cuando viví en Venezuela con DHL, y esto es un caso real que yo siempre lo cuento porque a veces la gente cree que estas cosas no suceden. Un día, no sé, salía de trabajar, no sé, ahora a las 7 de la noche y me fui para casa, ¿verdad? Me llamaron como a las 3 de la mañana y me dijeron, Paul, se quemó la bodega. Y yo le dije, ¿cuánto? Me dijeron, toda la bodega. Como toda la bodega, sí, se quemó toda la bodega. Y yo inmediatamente me fui para el site y efectivamente, si había quedado un aire acondicionado encendido, no un aire acondicionado de oficina, sino un aire acondicionado de unos productos que tenían que mantenerse con temperatura controlada, se sobrecalentó, hizo una chispa y por el tipo de producto que se tenía almacenado, se encendió y, digamos, tuvo una reacción prácticamente que inmediata y se terminó, digamos, de encender el resto de la bodega y se quemó el 100% de la bodega, ¿verdad? Solamente en esa ocasión habían como 14 millones de dólares almacenados, ¿verdad? Que es un monto a todas luces importantísimo, ¿verdad? Entonces, si uno no hubiera tenido la carga asegurada en ese momento, que ahí es un costo que hubiera tenido que absorber la empresa, ¿verdad? Que inclusive, digamos, un golpe de ese tamaño puede llevar, digamos, a la bancarrota a una empresa. Entonces, en algunas ocasiones, uno como gerente que tiene que tomar decisiones, tiene que tomar en consideración este tipo de variables, porque por ahorrarse, vamos a poner en este ejemplo, no recuerdo cuánto era el seguro, pero voy a dar un ejemplo, o sea, por ahorrarse $3,500 al año, puede tener un evento, digamos, de 14 millones de dólares que tenga que pasar uno por gasto, ¿verdad? Adicional a todo el problema comercial que se le avecina, ¿verdad? Con sus diferentes clientes. Creo que un cliente puede entender que hubo un incidente en una situación, lo que le va a costar un poco más entender es que la carga no estaba asegurada, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que a mí por lo menos me ha demostrado en mi experiencia que es muy importante siempre tener la carga asegurada. No trabajo en una empresa aseguradora, ¿verdad? Y no voy a ganar ninguna comisión porque ustedes aseguren sus cargas, pero realmente por experiencia les digo que sí es algo que uno tiene que hacer. ¿Okay? En lo que es la parte de redes de distribución, ¿verdad? Las redes de distribución de una empresa usualmente se hacen en conjunto con lo que es la parte de almacenamiento. Usualmente, digamos, uno tiene la mercadería almacenada, la toma de ahí
y eventualmente la lleva al consumidor final. Ahorita está muy en boga todo lo que es el tema, digamos, de las entregas en las casas, ¿verdad? Ustedes ven que ya prácticamente uno lo que quiere es que le lleguen el producto a la casa, ¿verdad? Vamos a ver hacia la parte final del curso todo el esfuerzo eventualmente que lleva eso, ¿verdad? Uno lo ve relativamente simple, pero en realidad es un proceso que es complejo, que es caro, ¿verdad? Los que tenemos rato de trabajar en logística, inclusive en algunos foros ya se está hablando de la antigua logística y de la nueva logística, ¿verdad? La antigua logística era aquella que se manejaba todo en contenedores completos o en tarimas completas, ¿verdad? Y la nueva logística es la entrega de unidades, ¿verdad? O de paquetes pequeños, lo cual tiene un impacto importante en las rotaciones, en el tamaño de los vehículos. Ahora que estábamos escuchando al compañero que trabajó en Amazon, que tal vez ahorita nos amplía un poquito, digamos, porque fue que obviamente sin darnos información confidencial, ¿verdad? Que sé que todos estamos sujetos al tema de la confidencialidad, pero me encantaría, digamos, que nos ampliara un poquito las razones por las cuales no prosperó el tema, digamos, de las entregas en drones, porque era algo, digamos, que en algún momento tuvo un impulso importante y ahora vemos que tal vez no tanto. Que ese es el otro factor, digamos, la logística está cambiando todos los días. Hace 2 años que, bueno, nadie preveía que iba a venir el tema de la pandemia. Recuerden que hubo congestión de contenedores, hubo escasez de carga. Todavía hoy hay un poquito de rezago. Yo tuve un accidente con un Mitsubishi en el mes de agosto, me parece. Al día de hoy todavía me deben unos repuestos que no han llegado, ¿verdad? Y básicamente me dicen que seguro van a llegar como hasta el mes de marzo. Entonces, le parece a uno, eh, no sé, poco creíble eventualmente que traer unos repuestos de un lugar a otro tome tantísimo tiempo. Pero casualmente son las variaciones que están teniendo las cadenas logísticas que están provocando cambios importantes. Les voy a dar un par de ejemplos antes de tal vez volver a abordar el tema de los drones. Hay muchas empresas que importan, que están subiendo significativamente su nivel de inventario. Si antes tenían 2 meses de inventario, ahora tienen 6 meses de inventario, principalmente si es mercadería que viene, digamos, de China. ¿Por qué? Porque están temerosos que en cualquier momento pueda volver a darse un tema de cierre de fronteras, etcétera, y que ellos se queden sin producto. Uno de los clientes me hacía un comentario, porque él puede importar o puede producir aquí. Y me decía, vea, Paul, cuando el flete o el costo, digamos, de un flete de los contenedores desde China hasta acá estaba hasta en $18,000 llegó, a mí me resultaba mucho más barato fabricar acá o producir aquí en Costa Rica. Eso me permitió una gran flexibilidad porque yo pude hacer muchas entregas que mis competidores eventualmente no lo lograban hacer. Eso me permitió posicionarme bien en ciertas cadenas, etcétera. Y ahora que los fletes están volviendo a la normalidad, tengo mucho más competencia, ¿verdad? Ese fue uno de los casos. Y el otro de los casos es lo que ustedes probablemente han escuchado mucho en las noticias, de que algunas partes de la manufactura se están volviendo a, digamos, a posicionar cerca de los mercados en los cuales van a ser consumidos. Me contaba uno de los compañeros de Intel que en este momento Intel tiene mucho más empleados que los que tuvo en 1996, cuando empezó la planta acá, porque paulatinamente han ido moviendo líneas de ensamblaje y prueba de lo que es la parte de Asia hacia Costa Rica, ¿verdad? Porque, obviamente, o sea, en un caso de necesidad, un vuelo de aquí a Estados Unidos son 2 horas, ¿verdad? Y en el peor de los casos, inclusive hasta por tierra se puede llegar allá a Estados Unidos. Eso también es algo que está teniendo un impacto importante en las cadenas de suministro, porque, digamos, algunas de las empresas, por ejemplo, en la cual yo trabajo, que damos servicios de almacenamiento, hemos visto un crecimiento en las necesidades de almacenamiento y eso se está, digamos, transformando en que
nosotros necesitamos tener mucho más lugares de carga, mucho más lugares de almacenamiento, perdón, y estamos buscando que esos lugares de almacenamiento estén lo más cerca posible del punto de consumo. Entonces ahora los operadores logísticos no es raro que tengamos un centro de distribución en Liberia, otro en Pérez Celedón, otro en Limón, casualmente para estar mucho más cerca del cliente final y poder hacer la entrega mucho más rápido. No sé si el compañero que trabajó en Amazon tal vez nos puede ampliar un poquito más, Profe, digamos, el tema, sí. disculpe, antes de que Kerrian aporte con lo de la última milla, que de hecho nos puede ahí dar bastante información de todo el proceso y por qué falló y por qué digamos, lo cerraron, por así decirlo, digamos, en este momento. Algo que me parece súper importante con este tema de la distribución de mercancías es que muchas veces existe carencia de conocimiento por parte de los que trabajamos, digamos, en la parte de ventas, porque cuando uno hace, digamos, una cotización, normalmente se olvidan o se obvian, digamos, ciertos costos, como por ejemplo todo esto que tiene que ver con los almacenamientos y redes de distribución. Y cuando ya, digamos, se entrega el producto, lógicamente ya hay un contrato, ya se dio un precio de venta y está pactado y las utilidades se ven disminuidas porque de ahí, lógicamente esos costos se dan y al final, digamos, logística viene y dice, no, pero de almacenamiento tuve tantas semanas el producto, más tuve que transportarlo terrestre de tal lugar a tal lugar. Entonces, sí me parece súper importante que dentro cuando digamos hacemos una oferta, conozcamos o pidamos esta información, digamos, a los que están inmersos en la negociación para que no se olvide, digamos, ninguno de estos rubros, ¿verdad? Y se puedan dejar, digamos, bien claros por parte, digamos, del vendedor, porque sí, digamos, conozco de primera mano que muchas veces vienen costos que no estaban contemplados y lógicamente la que pierde es la empresa, ¿verdad? Claro, y un negocio que parecía ser bueno, al final no resulta tan bueno, ¿verdad? Y adicional a lo que usted dice, que es una realidad y que más bien gracias por compartirlo. Ahorita se da el caso de que antes eventualmente, no sé, yo iba, digamos, en un furgón a entregar a Guanacaste, entonces tenía la oportunidad de llevar muchos productos. Entonces el costo unitario del envío de cada uno de esos productos era menor. Ahora con el tema de las urgencias, en algunas ocasiones yo tengo que mandar pocos productos en un vehículo y entonces el costo relativo de cada uno de esos productos aumenta y como usted dice, eso tiene un impacto directo en la rentabilidad que se tenía planeado. Y aquí has abordado un tema que antes de darle la palabra a Kerrian, que sí quiero, digamos, extenderme un poquito más. En las empresas, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero es importante volverlo a comentar. Tiene que haber esa cercanía entre los departamentos comerciales y los departamentos operativos, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones vemos que hay un divorcio completo, que los vendedores venden y la gente operativa opera, y entonces uno le echa la culpa al otro, ¿verdad? El vendedor le dice que no estuvo a tiempo a la persona operativa para poder enviar los productos y el operativo le dice que es que casualmente no tomó en cuenta esos costos o que le está encareciendo mucho o que las condiciones eventualmente que el vendedor ofreció no son las que se pueden cumplir. Entonces sí es muy importante que haya una unión, digamos, una comunicación bastante fluida entre estas dos partes, porque al final del día es una sola empresa, ¿verdad? Y entonces tiene que salir bien tanto lo que es la parte de ventas como la parte comercial. Eso va a ser, y le cuento, digamos, en una labor, digamos, de gerencia, como muchos de nosotros tenemos, uno tiene que gastar o emplear mucho de su tiempo casualmente alineando a los diferentes departamentos para que se trabajen como una sola unidad y no eventualmente que se trabajen en comunidades diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que has comentado es bastante frecuente que suceda y muy válido. No sé, Kerrian, si usted entonces nos amplía un poquito de lo que nos pueda contar eventualmente, porque fue que el tema de los drones no funcionó.
Sí, sí, profe. Bueno, ese tema, ¿verdad? Hay dos realidades. Primero, la que uno sabe porque trabaja ahí y la que estoy seguro que los, digamos, los VP, que son los vicepresidentes de esa parte, ¿verdad? Que ellos quizás no cuentan porque es información muy así. Pero bueno, básicamente, ¿cómo fue que sucedió todo? El programa estaba yendo bien, pero estaba en como un plan de desarrollo, ¿verdad? El programa. Y la idea era que los drones, que en realidad eran como robots automatizados que iban por la acera, hicieran entregas a los usuarios de Prime, ¿verdad? Entonces, eso funcionaba tipo, si usted era usuario Prime y usted compraba un producto, a usted le aparecía la opción de si usted quería que le llevaran la entrega por un robot y que iba a salir gratis, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno tiene que entender unas condiciones distintas, como el tiempo de entrega y todas esas otras cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros hacíamos trimestralmente unos reportes y había un reporte, como por ejemplo que un trabajo del curso pasado lo había hecho con Marieli, que era del análisis de la métrica del on-time delivery, ¿verdad? Que si llegaba en el tiempo estimado y digamos que no estaban llegando en el tiempo estimado y la gente pues se molestaba, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el robot, digamos, estaba fallando porque no estaba cumpliendo la satisfacción del cliente, que es muy importante, ¿verdad? Aparte de la cadena. Ahora, una cosa que yo también percibo de ese tema es que, digamos que el robot salió un poquito antes, como un año, 2 años antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos esperando que, digamos que en época de pandemia tuvieron éxito, porque ahí como la gente tenía que estar confinada y los robots llegaban hasta la casa y no eran personas que iban con el robot y todo nice, ¿verdad? Pero básicamente no era así, porque con la pandemia primero teníamos que reducir la cantidad de personas trabajando en los centros de distribución, ¿verdad? Y digamos que nosotros creamos un programa que se llamaba Proxemics, que es que monitoreábamos la distancia entre las personas del centro de distribución. ¿Y eso qué significaba? Que, bueno, teníamos que reducir horarios o menos personas trabajando, que viene implicando en problemas para Amazon, que generaban problemas económicos, que en conjunto a, por ejemplo, la crisis de los empleados que nos afectó después, que por todo esto de los bonos que daba el gobierno de Estados Unidos, mucha gente no quería trabajar. Entonces, de ahí, no había como suficiente mano de obra, eso generó más problemas. Incluso nos habían denunciado por supuestas no condiciones buenas de trabajo, ¿verdad? En las personas que están metiendo los productos ahí en los closets, ¿verdad? Le llamamos los closets. Y también pasó algo muy similar en Madrid. Y Amazon terminó pasando este programa de los robots a como a segundo plano. Y es que hay algo que yo creo que no mucha gente conoce de Amazon, pero es que a pesar de que Amazon es quizás la empresa más conocida en comercio electrónico, ¿verdad? Esa parte del comercio electrónico no es el punto más importante para Amazon, porque digamos, Amazon tiene casi más del 40% de sus ingresos del Amazon Web Services, que es todo ese servicio a la nube que le da a muchas empresas. Entonces, obviamente, en este tiempo digamos que de crisis, Amazon empezó a priorizar más lo que más le genera y no tener que estar gastando tanto recurso en programas como lo de la última milla de los robots, ¿verdad? Y eso fue básicamente la razón que llevó a que no se siguiera empleando eso. Ok, buenísimo, qué interesante porque como vos decís, de alguna información en la que, digamos, uno tiene acceso, ¿verdad? Y hay otras aristas que uno no tiene acceso, pero ahora que usted las indica, uno las comprende, ¿verdad? Porque inclusive tal vez en otros ámbitos ha tenido unas situaciones semejantes en las cuales se tenía un proyecto, se vio una idea, parecía que la idea era bastante buena, inclusive se hizo la introducción y tal vez la cosa estaba funcionando bien, viene una variable o una de las variables casualmente cambia y eso eventualmente da el traste con todo lo que es el proyecto, ¿verdad? Entonces, qué interesante y esto me acuerda, digamos, que en este tema de la logística, uno siempre tiene que tener indicadores, ¿verdad? Lo que ustedes conocen como KPIs, ¿verdad? Y es muy importante el seguimiento de esos KPIs, porque en ese seguimiento de esos KPIs es donde uno puede empezar a ver tendencias y desviaciones que le permitan tomar acciones correctivas oportunas para que un proyecto que tal vez se está desviando, uno pueda eventualmente volverlo digamos, a dirigir hacia donde originalmente tenía que, digamos, que dirigirse, valga la redundancia.
Perfecto, muchas gracias. Profesor, yo quisiera añadir a eso que porque yo hice un proyecto con Kevin de Amazon, que la situación acá del país en Estados Unidos es demasiado, afectó mucho la crisis de empleados y la situación económica, que Amazon desactivó el proyecto del robot Scout, que hubo un despido masivo más las demandas judiciales por el trato de empleados que tuvieron que reestructurar, porque todo lo que sea inteligencia artificial es muy, muy caro, pero aún así ciertas cosas de esa tecnología la están usando internamente en los centros de almacenamiento. Claro, muchas veces uno tiene que dar un paso al lado para posteriormente poder volver a avanzar, ¿verdad? Entonces, no, estoy seguro, es una compañía que está siempre de punta de lanza en lo que son la parte de la innovación, y entonces, lo que vos decís, o sea, están utilizando la tecnología para otras cosas internamente, y estoy seguro que siempre van a estar, digamos, a la vanguardia en lo que es el tema del progreso, ¿verdad? Y es que todavía digamos, una tecnología que está bastante en pañales. Yo hace poco que tuve la oportunidad, digamos, de salir del país, fui a un restaurante y estaban probando casualmente un robot, ¿verdad? Entonces, uno ordenaba las cosas ahí con una aplicación, y posteriormente pasaba un robot y hacía las entregas. A mí me pasó que, no sé, yo pedí una hamburguesa, por decir alguna cuestión por el estilo, y cuando el robot vino, me dijo, tome lo que está en el tercer nivel, y yo tomé lo que estaba en el tercer nivel y era, digamos, un trozo de carne. Obviamente no era lo que yo había pedido, ¿verdad? Entonces él me pregunta ahí que si estaba satisfecho, y no, es que yo le pongo que no. Él sigue en su recorrido, ¿verdad? No me responde nada, él sigue en su recorrido, y al rato llega un mesero, digamos, una persona, y me pregunta. Entonces yo le dije que es que la orden estaba incorrecta. Él se va, revisa, y luego eventualmente viene y me trae la hamburguesa. Yo, como trabajo en esto, después le pregunté al tipo que qué había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Que la persona que alistó los productos, ¿verdad?, se equivocó, y en lugar de ponerlo, digamos, en el tercer nivel, que era donde estaba la orden mía, creo, lo puso en el cuarto o en el quinto, ¿verdad? Entonces, y ahí fue un error humano que al final provocó que eventualmente el robot no pudiera hacer la entrega adecuada. Entonces, todavía estamos mucho en lo que son temas de prueba y error. Clarísimo que esa es la tendencia, ¿verdad? Se van a ir haciendo tal vez algunas desviaciones, pero la tendencia es clarísima que va, digamos, en esa dirección. Otros, digamos, de los factores que se tienen que considerar a la hora, digamos, de una red de distribución, está la ubicación de los clientes, ¿verdad? Cuando veamos lo que es la parte de la distribución aquí en Costa Rica, vamos a ver que uno lo que hace son rutas, ¿verdad? Para poder llegar a los clientes en las horas adecuadas. Más ahora, digamos, que prácticamente en todos los puntos de entrega le ponen a uno citas, ¿verdad? Entonces uno tiene que llegar a la hora que es, a pesar eventualmente del tráfico y todas las situaciones que se presentan. Entonces, en algunas ocasiones podría ser más barato mandar toda la mercadería en un solo camión y que haga, digamos, no sé, las entregas en 4 o 5 puntos. Sin embargo, hay veces no se puede por temas de tráfico, por temas de citas. Entonces uno tiene que mandar esa misma mercadería que pudo haber mandado en un solo camión, tiene que mandarlo en 2. Con lo que obviamente, en ese caso, digamos, el operador logístico tiene un impacto en sus costos, ¿verdad? Porque en lugar de emplear solamente un camión, emplea 2, ¿verdad? Temas de eficiencia y eficacia, ¿verdad? Hay muchos modelos matemáticos para lo que es la parte del ruteo. Y aquí tal vez me voy a aventurar a hacer un juicio de valor. Hay muchos, sin embargo, hay pocos que funcionan
adecuadamente en lo que es la parte de ruteo. En lo que es la parte, digamos, de entregas de punto a punto, funcionan perfectamente, pero en lo que son los temas de ruteo, usualmente el sistema, digamos, hace una corrida y usualmente, digamos, uno tiene que tener una persona que haga una revisión, ¿verdad? Porque tal vez hay algunas variables que uno no le setea bien al sistema o esas variables cambiaron, ¿verdad? Y obviamente el sistema es una máquina que lo que hace es procesos repetitivos y entonces muchas veces las soluciones que presenta no son las que realmente uno necesita. Otro de los factores son los tipos y características de la mercadería. Como dije ahora, en algunas ocasiones va mercadería pesada y mercadería liviana, entonces uno tiene que tener cuidado de poner las cosas pesadas abajo y las cosas livianas arriba. También tiene que tener cuidado cómo rellena digamos, el equipo, porque si uno va a ir a 3 puntos de entrega, lo más lógico es que hacia el fondo del contenedor o hacia el fondo del equipo ponga lo que va a entregar de último. En el medio lo que va a entregar, digamos, en el medio y de primerito lo que va a entregar de primerito, ¿verdad? Porque si uno no lo hace así, entonces las personas que hacen las entregas tienen que estar moviendo toda la mercadería dentro del equipo o inclusive tienen que bajarla en cada uno de los puntos y luego volverla a subir. Todo ese manipuleo adicional, además del costo, ¿verdad? Del tiempo que tiene, también pueden provocar daños en el producto. Y también el tema, digamos, de la tercerización, que ahí el día que venga la persona que nos va a explicar bastante más sobre temas de redes de distribución aquí en Costa Rica, vamos a ver inclusive algunos modelos que uno hace en el cual uno dice, bueno, a mí me costaría tanto dinero, pero a un tercero le costaría tanto. Vamos a ver las ventajas de un esquema y del otro, ¿verdad? Que es importante que se tomen en consideración a la hora de tomar cualquier decisión. El resto, digamos, de esta presentación que yo les voy a compartir ya mismo, básicamente son temas ya como más, digamos, teóricos, si se quiere, que en realidad creo que es mucho más importante que ustedes lean, ¿verdad? Y que básicamente los conceptos van cayendo, digamos, ahí por su propio peso, antes eventualmente de que ir nosotros a través de cada uno de ellos, ¿verdad? Sí es importante que los lean, y que si tienen alguna duda, no lo hagan ver. Pero como les digo, o sea, es una lectura que creo que es importante que cada uno lo haga de forma individual. Al ser hoy, como les digo, la primera clase, tampoco queremos ahí saturarlo con demasiada información. No sé, Eduardo, si vos querés ampliar alguno de los conceptos tal vez que hemos comentado el día de hoy. Sí, gracias. Vamos a ver. Siempre hemos creído que digamos, en lo sencillo y en lo simple, hay cosas sumamente importantes y fundamentales que tomar en consideración. Entonces, una de las cosas más importantes para tener éxito, tal como lo hemos venido mencionando, es que todos los que estamos en la cadena logística, todos tengamos claros el tipo, las características, el tipo de la carga, las condiciones, el tipo de manejo, el embalaje, la manipulación, porque al final de cuentas, a ninguno de todos nos sirve, tal como lo mencionaban hace un rato, por ejemplo, con el ejemplo de poner carga que no es compatible una a la par de la otra. A nadie le sirve poner el melón a la par del banano si el banano al final de cuentas, en lugar de llegar con 4, 5, 6, 7, 8 semanas de anaquel, llega con 4 o 5 semanas menos de anaquel. A nadie le sirve, por ejemplo, llegar y cargar un contenedor de café, mandarlo a un destino específico y
y que cuando llegue al destino específico llegue con un olor diferente, y entonces como el producto llega con un olor diferente, eso es otro producto. Entonces, algo que es sumamente importante de esta primera clase es que todos tenemos que hacer énfasis, todos los que estamos en la cadena logística y todos los que estamos trabajando en transportar producto, en distribuir producto, almacenar producto, tener centros de distribución, cualquier aspecto relacionado, o incluso hasta llegar a hacer una entrega específica de algo muy particular donde un cliente final, es entender bien el concepto de integridad de la carga. La carga tiene que llegar en las condiciones en las cuales el cliente la compró, las condiciones en las cuales el cliente la adquirió. Por ejemplo, digamos, algo tan sencillo como, bueno, en realidad es algo digamos, no sé si era sencillo o no, pero, por ejemplo, cuando las compañías compran perecederos, las compañías compran algo que se llaman días de anaquel. Entonces, no es lo mismo que un producto llegue con 14 días de anaquel que un producto llegue con 7 días de anaquel. ¿Por qué? Obviamente eso le baja completamente el valor, y obviamente eso baja la calidad del producto, y obviamente es otro producto diferente. No es lo mismo, por ejemplo, vamos, que nosotros lleguemos con un producto que se hizo en China, por ejemplo, vamos, que esperábamos ponerlo acá para la temporada del Día de la Madre, que duremos una determinada cantidad de días adicionales, que resulta que se pasó la temporada del Día de la Madre. O sea, para el cliente final, lo que llegó fue algo diferente. Entonces, tal vez el mensaje muy puntual del día de hoy es que démosle énfasis a la integridad de la carga. Obviamente, este es un tema de no solamente de que la carga llegue en buen estado, que llegue íntegra, que llegue en las condiciones específicas que se establecieron, sino también es cuál es el costo que nos lleva a tener ese nivel de integridad. Eso es sumamente importante, porque yo puedo llegar, poner la carga, meterla en como decíamos hace un rato, en una hielera, moverla aéreo, traerla muy rápido, y resulta que la carga llega rápido, llega con buenas condiciones, llega de manera adecuada, pero resulta que el costo de hacer eso es altísimo. Alguien mencionaba por ahí de que en algún momento, por ejemplo, vamos, la parte de ventas no era como compatible con la parte logística en términos de costos. La rentabilidad de ese negocio que se estableció al final de cuentas no fue la que se definió. Entonces, sumamente importante, y nosotros vamos a hacer mucho énfasis en esto, en que hay que tomar aquellas decisiones que sean las mejores y las más eficientes, que nos mantenga la integridad de la carga y que nos permita tener un costo competitivo, y que nos permita manejar esos insumos o esos productos finales con un costo realmente de mercado, digámoslo así. Entonces, nosotros vamos a hacer mucho énfasis en eso, y en cada uno de los casos que nosotros toquemos, vamos a tratar de enfocar eso. Ustedes van a llegar, digamos, solo va, por ejemplo, van a llegar a una junta directiva y les van a decir, la solución perfecta es esta. Ok, ¿cuánto vale eso? Vale X. No se puede. ¿Cuál es la segunda alternativa? La segunda alternativa es esta. Ok, ¿cuánto cuesta eso? Tiene un riesgo. Hay que pagar un seguro. Vamos a tener un porcentaje de pérdida. Puede ser de que no llegue a tiempo. Puede ser de que nos penalicen. Ok, entonces todas estas variables las vamos a tener que poner en el tapete, y vamos a tener que llegar y decir, ok, ¿a cuál solución le vamos a apostar? Un porcentaje de riesgo de tanto, un porcentaje de pérdida de tanto, que está asociado al costo de tanto. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, el tema de la logística es un tema cambiante, y es un tema que todos los días hay que tomar decisiones. Y lo que uno hace el día anterior, muy probablemente, si se repite el día siguiente, no lo va a poder hacer igual. Porque las circunstancias van a ser distintas, las condiciones van a cambiar, la disponibilidad del transporte va a ser diferente. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en este sentido. Entonces,
muchísimo énfasis en el tema de que lo que realmente queramos mover, lo que realmente compremos, lo que realmente exportemos, lo que realmente manejemos, llegue al destino final tal como se compró o tal como se quiso mover, digamos, en ese sentido. No sé si hay alguna consulta o algún comentario adicional. Sí, totalmente clara con lo que decía don Eduardo y me parece sumamente importante. Yo hacía el comentario porque yo trabajé para Corporación Pipasa, bueno, de hecho trabajé para Cargill y cuando se hizo la compra de Pipasa estuve en el proceso de integración de las compañías. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que el departamento de ventas se comprometía con los clientes, daba un precio y no se estaba tomando en cuenta absolutamente nada lo que estaba para atrás, ¿verdad? Y cuando lógicamente ya entraba producción o entraba compras y hacía pues su gestión de costeo, era otra realidad totalmente la que se daba, ya digamos, en libros, ¿verdad? Y sumamente importante que las partes estén alineadas, de que tiene que haber todo un proceso de esa NOP o planeación de la demanda y de la producción, porque no podemos dar un precio si no sabemos atrás qué implica todo desde el punto de vista de la producción, la gestión de compra del producto, el almacenamiento y demás, ¿verdad? O sea, tenemos que ir de atrás para adelante. No podemos dar un precio si no sabemos qué hay alrededor de toda la cadena de abastecimiento en este caso. Correcto, correcto. Sí, por ejemplo, digamos, tal vez para ampliar un poquito, imagínense, para ir dimensionando un poquito el tema del costo, para que lo tengamos más o menos claro. Movemos el contenedor, lo traemos al puerto, resulta que por algún motivo no lo podemos sacar en el tiempo en el cual tenemos que sacarlo, y entonces nos dura un día más en el puerto. ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto cuesta un día más en un puerto de un contenedor? En general dura más o menos entre 100 y 150 dólares. Entonces, ahora sí, cuando diseñamos la solución, tomamos en consideración esos 100 o 150 dólares, pensemos que no lo tomamos. Resulta que lo movemos a un almacén fiscal y por algún motivo no lo pudimos sacar en 1 o 2 días y tenemos que entregarlo en un día adicional. Entonces, el transportista viene y nos dice, bueno, usted tenía libre el equipo por 2 días. Por cada día adicional usted me tiene que pagar 60 dólares, 50 dólares, 100 dólares, dependiendo del transportista. Entonces ya vamos sumando los 120 del puerto, vamos sumando los 60 del... Entonces, por ejemplo, cuando llegamos al final a entregarle el producto al cliente, puede ser de que se lo hayamos entregado de manera íntegra, llegó en excelentes condiciones, no tuvo ningún inconveniente, todo salió relativamente bien, pero cuando yo hago el ejercicio final, no fue negocio para mi empresa. ¿Por qué? Porque el negocio para mi empresa era ganarme un 25% y resulta que después de hacer el análisis me terminé ganando un 10%. Eso en la buena teoría de los ejercicios positivos. En algunos casos nos terminamos perdiendo dinero. Porque hay un montón de costos ocultos que, por ejemplo, suceden. Hace un rato Paul hablaba sobre el tema de los seguros, digamos. Yo tuve una experiencia una vez cuando estábamos moviendo unas cajas de Montblanc, de lapiceros y productos Montblanc. El ejecutivo de cuenta le consultó a la persona si quería asegurar o no quería asegurar. Para asegurar hay un momento específico. Entonces, por ejemplo, antes de que la carga salga, se puede asegurar. Posteriormente a que la carga ya esté en movimiento, ya no se puede asegurar, en la gran mayoría de los casos. Entonces, en ese momento, la instrucción fue no asegure. Ok, listo. Se movió la carga,
El día siguiente, el cliente mandó la instrucción de que aseguraran. Entonces ya no se podía asegurar. Para mala suerte se perdió una caja. Se perdió una caja de plumas Montblanc. Entonces vino el cliente, planteó un reclamo y se le pagó de acuerdo a un convenio internacional donde por cada kilo se le pagan $50. Entonces, por ejemplo, vamos, si él hubiera tomado la decisión correcta, en el momento correcto, se le hubiera pagado el 100% del producto. Sin embargo, recuperó $50 por kilo. Pensemos que eran 5 kilos, recuperó $250 por una caja de plumas Montblanc, que en el mercado puede tener un valor muy alto. Entonces, digamos, en este negocio de la logística, todas las decisiones son importantes. Digamos, y el momento en el cual tomamos las decisiones es sumamente importante. Entonces, vamos a ir viendo de que no, por eso yo les decía hace un rato, de que cuando vayamos a resolver los casos, muy probablemente no todo el mundo los va a resolver de la misma manera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pueden haber diferentes formas de, o pueden haber diferentes riesgos. Yo aseguro, yo no aseguro, yo lo muevo aéreo, yo lo muevo terrestre, yo me traigo toda la carga en un solo contenedor o me la traigo en dos. Yo voy a asumir el riesgo de moverlo en lugar de 2 contenedores en uno solo y voy a esperar que la merma no sea lo que dice ahí y que al final de cuentas de las 200 cajas lleguen 190 buenas, que es lo que se requiere. O sea, todo ese tipo de cosas vamos a tratar de ir metiéndolas, digamos, en el curso para que nosotros vayamos visualizando más o menos en un esquema controlado cómo funciona, digamos, este tema. Algunos de ustedes están inmersos en este asunto todos los días. Por ahí, cuando estaban presentando, escuché que hay alguien que estuvo relacionado con un centro de distribución en una compañía de retail. ¿De qué pasaba cuando venía la temporada y resulta que el contenedor me llegaba el 50% de las cajas dañadas? ¿Cómo lo resuelvo? Digamos, en ese sentido. Y al final de cuentas termina siendo un problema logístico. Entonces, esperamos que nos vaya muy bien, estamos sumamente contentos y revisen la información, revisar la información es importante, preparen sus dudas, háganos las consultas, siéntanos cercanos, digamos, nosotros realmente estamos un poquito más, tenemos un poquito más de experiencia que ustedes para decir las cosas de una manera bonita. Podemos apoyarlos muchísimos y la idea es que al final de cuentas, por ejemplo, ustedes se lleven la mayor cantidad de conocimiento posible, tengan la mayor cantidad de experiencias y tengan la mayor cantidad de herramientas para que en el momento de enfrentar una situación real, digan, yo me acuerdo que en aquel curso, en algún momento, estos señores dijeron, revisen tal cosa, y a lo mejor ahí salvamos el día. Entonces, un gusto de mi parte y yo diría que nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Excelente. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches entonces a todos y a todas. La pasen muy bien. Bye. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Buenas noches.